Bueno, ¿qué tal? Buen día a todos y a todas. Espero se encuentren bien. Soy Patricio Magliano, soy ingeniero agrónomo y doctor en ciencias agropecuarias y actualmente me desempeño como investigador de CONICET y docente de la Universidad Nacional de San Luis. Mi sitio de trabajo es el Grupo de Estudios Ambientales. Lo que les voy a presentar hoy es una conferencia titulada Cosecha de agua de lluvia en un mundo cambiante. Espero que sea de su agrado. Esta conferencia está estructurada en tres ejes. El primero es generalidades de la cosecha de agua de lluvia en regiones desérticas del planeta. El segundo eje va a ser casos de estudio de la cosecha de agua de lluvia para producir ganadería en la provincia de San Luis, más específicamente en la llanura árida de la provincia de San Luis, centro Argentina. Y el tercer eje vamos a hablar sobre los casos exitosos de cosecha de agua de lluvia para abastecer también a ganadería, a producciones ganaderas intensivas, en la llanura semiárida del centro de Paraguay. Entonces, comencemos con el primero de los tres ejes. Eh, Creo que la mejor forma de hablar sobre las generalidades de la cosecha de agua de lluvia es que nos situemos en espacio, que veamos cómo se distribuyen globalmente las distintas regiones del planeta en lo que respecta a su oferta hídrica o a su balance hídrico, mejor dicho. Lo que tenemos acá es un mapa en donde se observan las regiones según su índice de aridez. El índice de aridez es la división entre la lluvia que ocurre en un sitio determinado, en cualquier punto del planeta determinado, y la demanda atmosférica. Bien, básicamente, cuando una región está pintada de verde intenso, quiere decir que le sobra agua. Quiere decir que llueve más agua de la que la atmósfera puede llegar a evaporar. Entonces, en general, en esas regiones es donde solemos encontrar ríos, lagunas o napas freáticas cerca de la superficie. Por el contrario, las zonas rojas son zonas en las cuales el agua es la principal limitante para el crecimiento de la vegetación y el desarrollo de la vida en general. Básicamente son zonas donde llueve muy poquito o la demanda atmosférica, o sea, por ejemplo, la temperatura, es muy alta. Bien. En general, en las zonas rojas solemos encontrar los desiertos. Tenemos el Sahara, el norte de África, prácticamente toda Australia, el oeste de Argentina, suroeste de Estados Unidos y norte de México. Todos los desiertos del planeta están pintados como zonas rojas. Bien. ¿Cuál es la característica más frecuente de estas zonas? La dificultad de acceder al agua. Es difícil encontrar ríos, lagunas o napas freáticas en estas zonas, por ende hay que ser un poco más ingenioso para acceder al agua dulce en estos territorios. Básicamente, lo que uno puede hacer, o la estrategia por la cual han optado muchas poblaciones en distintos lugares del planeta, eh, áridos y semiáridos, esas zonas rojas, es por cosechar el agua de lluvia. Lo que les voy a mostrar ahora es el proceso físico que se encuentra detrás de la cosecha de agua de lluvia, de la forma más gráfica y sencilla posible para que se pueda entender. Quiero que veamos esta situación hipotética en la cual tenemos una lluvia de 1 milímetro de lámina. Bien, está representada por este rectángulo, este es el milímetro de lluvia, y acá tenemos un cubo de 1 metro por 1 metro de superficie. Bien, entonces tenemos un cubo que tiene 1 metro cuadrado de superficie, en donde precipita 1 milímetro de lluvia. Ese milímetro de lluvia que queda encerrado dentro de este metro cuadrado del cubo pasa a formar parte de o pasa a ser 1 litro de agua. Bien, cada milímetro de lluvia que ocurre por metro cuadrado de superficie se convierte en 1 litro de agua por ese metro cuadrado. Bien, lámina por superficie es igual a volumen. Ahora imaginemos que complejizamos un poco más esta situación. Me voy a correr para que puedan ver todo. Ahí está. Y tenemos que ese milímetro de lluvia, además de ingresar directamente adentro del cubo, yo le agrego dos techos o dos superficies que generen escurrimiento superficial de 5 metros cuadrados cada una. Esta de acá y esta de acá. Ese milímetro de lluvia que precipita sobre estas superficies, esta superficie lo que va a hacer es no infiltrarla, sino canalizarla por escurrimiento superficial hacia el cubo. Entonces el cubo pasó a recibir el litro de agua que precipitó directamente sobre el cubo, más los 10 litros de aguas que corresponden a ese milímetro de lluvia en esos 10 metros cuadrados de techos. Este proceso
por el cual cosechamos la lluvia incidente, pero sobre todo el escurrimiento superficial, es lo que se denomina cosecha de agua de lluvia. Y para esto siempre necesitamos de dos componentes, que son un área de captación, en este caso estos techos, y un área de almacenaje, en este caso el cubo. Con esos dos componentes ya podemos tener el proceso de cosecha de agua de lluvia. Entonces, vamos a ver esto aplicado a situaciones reales. Empecemos con esta figura, que es un campo típico, un paisaje típico, donde tenemos un bosque, por ejemplo, y tenemos un lago en la parte más profunda o más baja, mejor dicho, del terreno. Cuando ocurre un evento de lluvia, parte del agua que cae sobre el terreno va a escurrir superficialmente y va a terminar en este lago. Entonces el lago va a haber cosechado agua de lluvia por escurrimiento superficial. En esta figura de acá tenemos una cuenca típica que uno puede observar en zonas serranas por lo general, en donde todo el agua que precipita, esto es un esquema por supuesto, todo el agua que precipita dentro de esta superficie va a verse canalizada por ríos secundarios hacia un río principal y va a salir por la parte más baja de la cuenca. En esta parte más baja uno suele encontrar un río, también podemos hacer diques, es muy común, y lo que llamamos storage o target termina siendo de alguna forma el área o el volumen de agua almacenado. Bien, tenemos de vuelta los dos componentes para cosechar agua de lluvia. Acá abajo tenemos una casa en el medio de un bosque y una casa en un sitio suburbano, en la cual tenemos el ejemplo claro de que cualquier techo o cualquier casa puede ser un sistema de agua de lluvia potencial. Si yo canalizo, acá tenemos un ejemplo, y acá tenemos otros ejemplos, canalizo el agua de los techos y la vierto dentro de un recipiente, en este caso tanques, tenemos que cada casa puede ser un sistema de agua de lluvia potencial. Cada techo es el área de captación y cada recipiente el área de almacenaje. Finalmente, lo que les muestro acá es un ejemplo de una casa situada en la llanura árida de la provincia de San Luis, en Argentina, en donde tenemos un techo de chapa que canaliza el agua, este es el área de captación, acá está la canalización hecha con una canaleta, esto va a un tanque de 200 litros, y de este tanque el agua se distribuye por un acueducto subterráneo a lo largo de 30 metros hasta este estanque. Esto es un estanque de 3 metros cúbicos de superficie lleno de vegetación acuática, con peces y con anfibios que viven en él, y fue creado en un lugar semiárido basado exclusivamente en la cosecha de agua de lluvia. Es posible, mediante esta técnica, generar un ambiente acuático en un clima semidesértico. Una característica muy importante de la cosecha de agua de lluvia, o mejor dicho, uno de sus principales desafíos, es poder aplicarla en regiones de llanura. ¿Por qué les digo esto? Porque en general, cuando uno recorre las montañas, suele encontrar que tenemos más disponibilidad hídrica o esa disponibilidad hídrica dura más tiempo en el año. Pongo un ejemplo concreto. Si uno compara dos situaciones en las cuales en una tenemos montañas y en otras llanuras, y en las dos tenemos la misma precipitación anual, por ejemplo 600 milímetros por año, la probabilidad de encontrar agua en la montaña es mucho mayor que en la llanura. Esto se debe a un conjunto de factores biofísicos de la montaña o de la sierra, como puede ser la baja tasa de infiltración del suelo, la pendiente, el tipo de vegetación, la rocosidad. Hay muchos factores. Más allá de esos factores, lo que quiero que quede claro es el patrón, que es que a igualdad de disponibilidad hídrica, en la montaña suelo tener agua y en la llanura no tengo el agua. Bien, entonces, lo que uno puede hacer en las llanuras, o lo que muchos pueblos originarios han hecho, es encontrar aquellos lugares del paisaje de la llanura que tienen síntomas de haber generado escurrimiento superficial. Acá, por ejemplo, este suelo desnudo, descubierto de vegetación, estas plantas que presentan raíces desnudas, se llaman pedestal, en donde se ven síntomas de escurrimiento, son sitios por los cuales yo puedo tener la pista de que cuando ocurran eventos de lluvia grandes e intensos, el agua puede escurrir por esa zona. Entonces, encontrar los sitios de la llanura en donde puede escurrir agua algún día del año es clave. Acá les marco estas tres fotos que tienen acá abajo a la izquierda. Son fotos en las cuales fueron tomadas por nuestro equipo de trabajo en un lugar que se llama Sierra de las Quijadas, en el noroeste de la provincia de San Luis, en Argentina, en donde se ve agua escurriendo libremente por sitios específicos del paisaje. Esto es un sitio en donde llueven 250 milímetros de lluvia anual
Y luego de un evento de 80 milímetros que ocurrió en 6 horas, miren cómo el agua escurre superficialmente. ¿Cuál es la clave de las llanuras áridas? Es encontrar estos sitios puntuales del territorio y conocer los momentos en el año en los cuales tenemos más probabilidad de que el agua ocurra y que escurra superficialmente. Bien. A lo largo de la historia, los distintos pueblos de distintas regiones del planeta han entendido esto que yo les acabo de decir, básicamente, de cómo se cosecha el agua de lluvia, de la importancia de encontrar el área de captación y de almacenaje, y gracias a ello tenemos hoy en día un desarrollo muy importante de distintos sistemas de cosecha de agua de lluvia a lo largo y ancho de todo el planeta. En general, en las zonas en las que les mostraba, suelen tener un balance hídrico muy desfavorable, ¿bien? O muy negativo. Lo que es importante de estas situaciones es que uno puede encontrar muchas diferencias en la forma, el tamaño, el destino que uno le da a los sistemas de cosecha de agua de lluvia, pero la base es siempre la misma. Es el ingenio humano para identificar zonas del paisaje que generen escurrimiento superficial y para asociar a estas zonas del paisaje áreas de almacenamiento para poder cosechar y colectar ese agua durante un periodo de tiempo. Entonces, como síntesis de este primer eje de los tres que vamos a tratar, tenemos que en el planeta el 40% de la superficie terrestre se encuentra limitada por agua. También sabemos que se necesita un área de captación y un área de almacenaje para cosechar el agua de lluvia. Cada terreno o cada casa es potencialmente un sistema de agua de lluvia. Hay que conocer muy bien los sitios en los momentos en los cuales los ecosistemas nos ofrecen ese agua de lluvia y luego de escurrimiento. Y la cosecha de agua de lluvia se practica en varios continentes desde hace siglos, incluso les digo desde hace milenios. Bien, es una técnica milenaria que requiere de los saberes locales. Entonces, de esta forma terminamos con el primero de los tres ejes. Ahora vamos a entrar al segundo de los ejes, que es la cosecha de agua de lluvia en San Luis, en Argentina. San Luis tiene la particularidad de ser una llanura árida y tiene las cuatro condiciones, o los cuatro condimentos, se podría decir, indispensables para que uno busque en la cosecha de agua de lluvia la alternativa principal. Básicamente, llueve poco, menos de 400 milímetros por año, la demanda atmosférica es muy alta, no tenemos ríos ni lagunas permanentes y las napas freáticas están muy profundas. Estos cuatro aspectos hacen que, a lo largo de la historia, los pobladores nativos de esta llanura árida, ubicada en el noroeste de la provincia de San Luis, hayan tenido que recurrir a la cosecha de agua de lluvia como principal alternativa para conseguir el agua. Esto que ven acá es un sistema de cosecha de agua de lluvia típico de estas regiones. Se llama represa, lo llaman represa o tajamar, y lo que hace es una especie de laguna, de pequeña laguna, con forma de herradura o de U. Esto es un terraplén que se hace con suelo del lugar, que contiene el agua de escurrimiento superficial y la almacena de esta forma, generando casi una laguna artificial. Imagínense la importancia que esto ha tenido a lo largo de la historia, que cada uno de estos marcadores que pueden ver en este mapa representa una de estas represas. Bien, están diseminadas por el largo y ancho de todo el noroeste de la provincia. Bien. Acá les muestro abajo unas fotos ilustrativas de represas construidas en 1920 y las mismas represas vistas en la actualidad, donde se puede ver lo rudimentario, las herramientas rudimentarias con las cuales se construía hace 100 años. En este caso tenemos un productor en la actualidad que nos muestra una herramienta con la cual su abuelo había construido esta represa. Hoy en día se construye con maquinarias viales, con palas mecánicas, pero quiero que quede básicamente el concepto de que son muy antiguas. Tenemos datos desde principios de 1800 de las primeras represas, las menos desarrolladas y las más incipientes. Bien. Nosotros como grupo de estudio hace un tiempo venimos trabajando en este tema y lo que tratamos de entender es cómo se llenan y cómo se vacían estas represas. Y fundamentalmente cuál es el rol o el papel que desempeña el ganado en este proceso de cosecha de agua de lluvia.
Lo que encontramos son dos aspectos muy interesantes. En esta diapositiva vamos a ver el primero de ellos, que es cómo el ganado afecta a la superficie del terreno, debido a que una vez que está construida la represa, en esta área de acá, esto es una imagen satelital en donde este punto es la represa, es el área, acá tienen la referencia, son 100 metros, esta represa debe tener 150 metros por 50 de ancho. Las vacas suelen pasar gran parte del tiempo cerca de la represa, que es donde tienen el agua, fundamentalmente en verano. Bien, entonces generan esta zona sobrepastoreada y sobrepisoteada que se llama biosfera. Bien, es un área que tiene baja tasa de infiltración y muy poca vegetación, debido a que las vacas pastorean muy intensamente en esta zona y generan una situación ideal para que en eventos de lluvia grandes e intensos el área no pueda infiltrar y escurra superficialmente hacia la represa, en esta dirección. Al mismo tiempo, dado que las vacas, cuando necesitan consumir más forraje, recorren largas distancias adentrándose en el bosque seco, esto es un bosque seco típico de la provincia de San Luis, dominado por algarrobos y quebrachos blancos, las vacas generan en ese tránsito diario de ir a pastorear al bosque y tomar agua a la represa todos los días, es una red de senderos o de caminos que son zonas también sobrepisoteadas y que cuando están a favor de la pendiente, en este caso es de 1% con dirección de derecha a izquierda, lo que hacen es conducir el agua. Estos senderos generan conductividad hidrológica o hidráulica en el territorio. Bien. Finalmente, cuando se construyen las represas, tenemos los caminos que los mismos productores realizan, acá están marcados con amarillos esos caminos, para ir a la represa a realizar tareas de mantenimiento o a trabajar con la hacienda, porque saben que es donde fácilmente pueden concentrar a la hacienda. Entonces, estas tres obras, que son caminos hechos por los productores, senderos realizados por las vacas y la zona de biosfera desarrollada cerca de la represa, son tres obras que se hacen de forma no intencional, pero que tienden a favorecer la cosecha de agua de lluvia en el paisaje. Asimismo, lo que tenemos en este caso es que las vacas, el ganado, ingresa diariamente a tomar el agua dentro de la represa. Acá tenemos una imagen satelital de una represa y la misma represa vista desde el campo, una foto de campo, en donde se ven las vacas tomando agua y pasando tiempo básicamente en esta zona cerca de la represa. En este caso, en la imagen, cada uno de estos puntitos que ven dentro del agua y cerca del agua, cada uno de estos puntos es una vaca, bien, es una vaca como las que vemos en territorio. Y lo que nosotros empezamos a pensar cuando vimos estos fenómenos en el campo, es que las vacas tenemos la hipótesis de que las vacas al entrar a beber ahí compactan el suelo, eso genera una reducción en la infiltración del suelo y eso va a afectar positivamente al tiempo de permanencia de agua en la represa. O sea, el agua va a tener más dificultad para infiltrar y perderse y secarse, mejor dicho, esta laguna, porque las vacas se encargan de compactar el suelo para que eso no ocurra. Entonces, para poner a prueba esa hipótesis, lo que hicimos fue, en distintas represas de la provincia de San Luis, instalar sensores de nivel de agua en represas que estaban pisoteadas por vacas y en represas que estaban clausuradas al ganado, o sea, en donde no podían entrar las vacas, por ende este proceso de compactación no ocurría. Esto lo medimos en muchas represas, acá les muestro resultados de 6 de ellas, de 3 comparaciones, en las cuales tenemos las líneas azules que corresponden a el nivel de agua de las represas que son pisoteadas y compactadas por las vacas, y las líneas rojas es el nivel de agua de la represa que no tiene acceso a las vacas. Los tres gráficos son iguales desde ese punto de vista. Siempre las líneas azules son represas con vacas y las rojas son represas sin vacas. Lo que encontramos es que en todos los casos, aquellas represas que tienen las vacas pisando adentro suelen tener niveles de agua más altos que las otras. Básicamente, las líneas rojas suelen estar por encima, perdón, las líneas azules suelen estar por encima de las líneas rojas, lo cual apoya nuestra hipótesis de que funciona mejor o el tiempo de permanencia de agua dentro de la represa es mayor o tiene más tiempo en aquellas represas con vacas respecto de aquellas que no tienen vacas. Mientras que nosotros estábamos estudiando este tipo de procesos, de cómo se llenan, cómo se vacían y cómo el ganado afecta a las represas,
ocurrió que distintos pobladores y productores del noroeste de la provincia de San Luis empezaron a pedir ayuda a los municipios, ejerciendo una demanda social, si se quiere, sobre los municipios porque las represas no estaban funcionando tan bien. Básicamente, no estaban cosechando tanta agua como hace unos años atrás, o el agua se les perdía con mucha facilidad. Esos problemas los municipios no estaban pudiendo dar una solución concreta, entonces fueron a buscar a la Oficina de Vinculación Tecnológica de San Luis, de CONICET de San Luis, que ha podido canalizar muy bien este problema y nos ha tratado de involucrar para que nosotros demos una solución a este problema de mal funcionamiento de las represas en algunas zonas del noroeste de la provincia. Entonces nosotros, sumando los conocimientos que ya veníamos trabajando respecto de cómo el ganado las afectaban, empezamos a buscar algunos patrones con series temporales que fuimos generando y vimos algunos patrones que se repetían en el tiempo. Por ejemplo, acá les pongo dos ejemplos de dos represas cualquiera. Esto no es con vaca y sin vaca, son simplemente dos represas, en las cuales vemos que se llenan las dos en verano, que es cuando ocurren las lluvias, pierden el agua en invierno, baja lentamente el nivel de agua. En este caso, por ejemplo, se vació por completo desde agosto hasta octubre, lo cual es un gran problema para los productores porque no tienen agua para darle de beber a las vacas. Y después encontramos también que no todos los veranos se llenan. Acá, por ejemplo, tuvimos un verano en el cual la represa llegó a la mitad de su nivel, lo cual es un gran problema. Estos patrones que yo identifico acá solamente con dos represas, lo vimos en muchas otras más. Entonces, en función de esto que encontramos, lo que hicimos fue generar un sistema de mejoras de represas que apunten a cosechar más agua en verano, perder el agua más lentamente en invierno y tratar de que todos los veranos, aunque las lluvias sean escasas, que puedan llenarse lo mayor posible. Entonces generamos un sistema de mejoras en 6 represas, para lo cual conseguimos financiamiento para contratar maquinaria y poder llevar estas mejoras en el campo. Y después generamos una red de monitoreo de 12 represas en las cuales estaban las 6 que mejoramos y 6 que no mejoramos. En ese caso instalamos reglas de medición en campo, básicamente de 2,5 metros de altura, en donde cualquier productor podía tomar el dato, y pluviómetros en el campo para que, lo mismo, que los productores registraran la lluvia y el nivel de agua de las represas. De esta forma pudimos comparar las mejoras aplicadas en las 6 por comparación entre las mejoradas y las no mejoradas. Entonces, este proyecto tuvo 3 etapas que fueron, en primer lugar, una primera etapa fue de juntarnos y hacer entrevistas a un montón de productores en el campo y pobladores nativos. Esta fue la primera etapa. Hicimos talleres, reuniones, distintos tipos de instancias de interacción para que los productores nos transmitan la mayor cantidad de conocimiento posible sobre cómo funcionan las represas. Con este conocimiento más el conocimiento científico, llegamos a un consenso sobre 6 mejoras que había que realizar sobre las represas. Acá se las listo, esas 6 mejoras, que fueron las que aplicamos en terreno. En este caso, por ejemplo, la remoción del sedimento acumulado en años anteriores es la mejora número 1. Se trabajó sobre esta zona de la represa, la parte más profunda. La profundización abarcó ya una zona más grande, en la cual se buscaba tener más volumen almacenado. Y así con las 6 represas. Todo esto fue puesto en el campo. En las 6 represas, o sea, estas 6 mejoras fueron aplicadas para las 6 represas. Los resultados del proyecto fueron muy favorables. Acá no entro en detalle, pero voy a dejar al final de esta presentación los artículos científicos en los cuales se muestra la información con mucho detalle y muchas métricas. Pero bueno, les muestro simplemente una foto de la evolución del proyecto, desde las primeras mediciones de campo, el trabajo con la máquina, la primera lluvia que nos dio la pauta o la idea de cómo quedó el trabajo final realizado, y una lluvia grande que llenó por completo la represa un par de meses después. Bien. Así, a grosso modo, tenemos que duplicamos la capacidad de almacenaje de las 6 represas en las que trabajamos e incrementamos un 50% el tiempo de permanencia el agua en las mismas. Bien. Fue muy satisfactorio, básicamente, el proyecto. Entonces, para finalizar este segundo eje de la conferencia, tenemos por un lado que la cosecha de agua de lluvia en San Luis se accede mediante la cosecha de agua en lluvias. Tenemos que la llanura árida de San Luis accede al agua mediante represas o tajamares.
El tránsito del ganado favorece la captación y el transporte de agua hacia las represas. El pisoteo del ganado dentro de las represas favorece el almacenamiento del agua en la misma. Tenemos una demanda social para mejorar estos sistemas. Básicamente, estas represas o tajamares son socialmente muy avalados por la gente y la gente quiere que funcionen bien. Y por último, tenemos que considerar a los saberes de los pobladores nativos y los productores para aumentar la eficiencia de estos sistemas. Bien. Y este último aspecto es clave. El considerar la opinión de la gente y los saberes de la gente es fundamental para combinar con los conocimientos científicos y poder dar una solución integral a este tipo de problemas. Bien. Entonces, con este último concepto vamos a empezar el tercer eje que tiene esta conferencia, que va a contar la cosecha de agua de lluvia en Paraguay, aquellos casos muy exitosos que tenemos en Paraguay sobre cosecha de agua de lluvia. Acá tenemos un mapa de donde está ubicado Paraguay, en el centro de Sudamérica. Acá está un mapa de Paraguay. Y me parece que muy oportuno, o va a ayudar a entender lo que voy a mostrar a continuación, esta foto de acá. Esto es un recorte de un diario de la década de 1930, cuyo epígrafe decía uno de los primeros cultos religiosos en la selva. Y lo que muestra es un conjunto de 50 o 60 personas, que son básicamente familias correspondientes a colonias menonitas, que habitan el oeste del país de Paraguay desde la década de 1930. Estas familias que ven acá viven en esta zona. Se las marqué con un círculo para que lo vean claramente. Esto es lo que llamamos Chaco paraguayo. Es una zona de bosques secos, fundamentalmente de quebrachos colorados y una muy diversidad de especies, y corresponde a una llanura entre semiárida y árida en la cual no tenemos agua disponible. No hay ríos, no hay lagunas permanentes. El agua freática no está tan profunda, pero es salada, por ende no podemos tomarla no podemos utilizarla como bebida de ganado o incluso consumo humano. Entonces, estas familias que llegaron a este territorio inhóspito en 1930 tuvieron que ingeniárselas para cosechar el agua de lluvia y que de eso dependiera su éxito en esas tierras. Les marco acá con una estrella Asunción, que es la capital de Paraguay, para que se den una idea de la distancia que hay entre un sitio y otro. Estos son 400 kilómetros desde donde viven estas familias hasta Asunción, la capital de Paraguay. ¿Por qué llegan estas familias acá? Estas familias llegan básicamente porque el Estado paraguayo tuvo a principios del siglo XX una política muy fuerte para poblar y desarrollar territorios que tenían en ese momento vírgenes o prístinos en gran parte de su país. Esto en ese momento era un bosque seco, casi sin acceso, ¿bien? En donde era imposible establecerse o asentarse. Entonces, el Estado paraguayo le ofrece a un conjunto de familias menonitas. Los menonitas son un conjunto de personas que tienen una cultura muy arraigada a aspectos religiosos, son cristianos, no católicos, son cristianos de lo que sería la rama protestante que se abre en Europa en el siglo XVI de la Reforma luterana. Y a partir de ahí van ocupando distintos países y territorios en Europa y son desplazados de muchos de ellos. A fines de 1800 estaban muy fuertemente en Alemania y en Rusia. De ahí son desplazados por políticas de esos territorios, se instalan en Canadá y en Norteamérica, pero sobre todo en Canadá, y después de ahí hacen un ingreso muy grande a Sudamérica, fundamentalmente Argentina, Uruguay y Paraguay. En el caso de Paraguay, lo que hizo el Estado fue ofrecerle estas tierras en donde nadie podía vivir, gratis, sin un costo de retribución, a cambio de que ellos las desarrollaran y pudieran trabajar y producir en esas zonas. Los menonitas, que tienen una fuerte cultura de trabajo de la tierra, ya sea agrícola y ganadero, aceptan ese desafío de que el Estado les ceda miles de hectáreas a cambio de que ellos puedan producir y habitar esas zonas, les diría, inhóspitas o desérticas. Bien. Esta historia que les acabo de contar, de cómo en 1930 un conjunto de familias asume ese desafío, es la clave para entender
el desarrollo tecnológico que tuvo la cosecha de agua de lluvia en estas zonas. Mi hipótesis es que la necesidad de hacerse del agua a como sea fue lo que hizo que se lograra el mayor grado de tecnificación de esta zona. Ahora vamos a ver con detalle esos sistemas de cosecha de agua de lluvia, pero no quería dejar de contar esta historia porque el caso de Paraguay es un caso raro a nivel mundial. Si bien en todo el mundo se cosecha agua de lluvia, en Paraguay se alcanzó un nivel nunca visto en otros sitios. Bien. Entonces, cuando llegan estas familias, lo primero que hacen es generar sistemas de cosecha de agua de lluvia tradicionales como los que tenemos en el noroeste de la provincia de San Luis. Básicamente generaron represas o tajamares, eran muy pequeños porque en ese tiempo no tenían maquinaria para desarrollarlos, los hacían a pala, pero desarrollaron sistemas muy parecidos a los que les acabo de escribir, donde las vacas y el agua que corre superficialmente ayudan a que se llenen y conservan el agua, y así comenzaron su incipiente producción ganadera y también se hicieron de agua para vivir. Esto fue muy dificultoso y le costó la vida a muchos de los integrantes de las primeras dos generaciones. Recién en la segunda logran dominar la técnica y la tercera generación de menonitas, ya en la década del 80, logra tener un dominio absoluto de la cosecha de agua de lluvia que les permite mejorar sustancialmente su calidad de vida. Entonces, el próximo, si se quiere, nivel de tecnificación, el próximo escalón al cual podemos ascender, es a este tipo de tajamares, que son rectangulares, son más profundos y de mayor dimensión, que pueden cosechar más agua de lluvia. En este caso, los menonitas lo que hacen es, sobre caminos desarrollados, antes eran de carreta, hoy son de vehículo de camionetas básicamente, generaron acá, se lo marqué con una flecha amarilla curva, un pequeño terraplén para que el agua que escurre por este camino entre al tajamar. Esta obra, a diferencia de las obras que vimos anteriormente en San Luis, es el primer indicio de que ellos adrede, con una intención, ayudan a que el paisaje les entregue un poquito más de agua en estos tajamares más grandes. Un nivel más, un escalón más arriba, en el nivel de tecnificación, tenemos en esta diapositiva de acá. Acá tenemos una imagen satelital, acá abajo una imagen de campo, en los tres casos es igual, siempre satélite arriba y campo abajo. Lo que tenemos es esto de acá, que es un cauce efímero discontinuo, que no tiene agua gran parte del año, recuerden que esto es una llanura, pero que cuando llueve el agua escurre y hace que este río tenga existencia de agua durante 5 o 6 días al año. Luego el agua infiltra y se pierde. Entonces lo que hicieron los menonitas fue identificar estos ríos, mapearlos, tenerlos identificados en el terreno y generar diques, acá hay un dique, acá hay otro dique, acá hay otro dique, que lograran cortarle el paso al agua, entramparla y almacenarlo por un tiempito acá. Una vez que ellos lograron captar el agua en una sección de este cauce, generaron al lado un volcán que tiene aproximadamente 50 metros de diámetro, la boca de este volcán, acá le pongo la referencia, 100 metros es esta barrita, 50 metros de diámetro por 10 o 12 metros de altura, y ellos bombean el agua desde este cauce del río generado hacia el volcán. ¿Por qué hacen esto? Porque el volcán logra un almacenamiento del agua más eficiente. La superficie del agua expuesta a la evaporación, a la demanda atmosférica, es mucho menor en este volcán que tiene poca superficie y mucha profundidad. Entonces acá tenemos dos saltos cualitativos en cuanto a la cosecha de agua de lluvia. Por un lado, aprovechar lo que el paisaje ofrece naturalmente mediante pequeñas obras de ingeniería, que son estos diques, y por otro lado lograr un almacenamiento más eficiente en el tiempo. Bien. Si tenemos que ir un paso más, un escalón más arriba en lo que es la tecnificación de estos sistemas de cosecha de agua de lluvia, lo que tenemos acá es que en aquellos casos en los cuales el paisaje no ofrece una vía de escurrimiento natural, como tenemos el cauce en la diapositiva anterior, ellos mismos generan caminos a favor de la pendiente, acá les marco con flecha los caminos, ¿bien? Y lo conducen hacia, acá hay otro camino, y lo conducen hacia lo que ellos llaman un tajamar pulmón o tajamar de reservorio de primera instancia. Básicamente, el agua del paisaje es canalizado a esta represa de acá, este tajamar,
Acá pueden ver una foto tomada desde el campo de un helicóptero, es esta represa de acá, que es la que recibe todo el agua de escurrimiento superficial, y una vez que esto se llena, el agua es bombeada a un tanque, acá les pongo de vuelta el tanque, con las dimensiones y características que les describí en la diapositiva anterior. Acá tienen una foto del campo del tanque que les acabo de describir. Como pueden ver, el tanque es mucho más profundo y tiene una sección, una superficie mucho más pequeña que la represa para evitar la evaporación superficial. Entonces, ¿cuál es el avance grande que se pudo dar desde este punto de vista? Es que cuando el paisaje no ofrece agua, los menonitas lograron generar ese escurrimiento y canalización del agua, y que una vez que estaba el agua almacenado en esa zona, la cosechan eficientemente, como ya vimos en la diapositiva anterior. Un escalón más en el avance de la tecnificación es que cuando las pendientes no son favorables, como en este caso, y yo puedo hacer caminos para cosechar el agua, lo que hacen los menonitas es sacrificar o desmontar un área próxima a la represa. Sobre ese área desmontada generan canales, en este caso son pequeños canales que van de norte a sur, bien, eso converge en un canal principal que está acá y ese canal principal envía el agua a un tajamar. Cuando el tajamar se llena, lo mismo que antes, esto va al tanque y se almacena eficientemente. ¿Qué quiero decir con esto? Que en los casos en los cuales las pendientes regionales no me ayudan para generar los caminos, los menonitas generan un área de captación artificial, como puede ser, por ejemplo, un techo de una casa. Ellos lo generan en terreno, canalizan ese agua y la pueden cosechar. Entonces, con un desmonte de aproximadamente 4 hectáreas, ellos pueden cosechar un volumen de agua total que pueden producir con él ganadería en 1000 hectáreas. O sea, con un pequeño desmonte de 4 hectáreas se puede producir ganadería en 1000 hectáreas. Bien, acá tiene una foto de terreno de lo que son esos canales secundarios que van hacia el principal y acá está el tanque de almacenamiento con el agua. Finalmente, lo que les muestro acá es este mismo sistema que les acabo de describir. Esto estuvo en construcción en el año 2012, cuando yo tuve la oportunidad, junto con el grupo de estudios ambientales, de poder ir a ver estas colonias menonitas y que nos transmitieran sus conocimientos sobre la producción. Lo que ellos nos decían es que este ya es el sistema más eficiente que lograron desarrollar a escala de productor o de familia que vive en el campo, a escala individual, y que a partir de acá lo que hacen es generan esta superficie, generan el tajamar pulmón y después hacen 1, 2, 3 o hasta 4 tanques en función del rendimiento hídrico que les genere esta superficie. Eso lo tienen cuantificado, acá les pongo un esquema de cómo circula el agua, pero este es el máximo nivel de evolución que ellos han y de tecnificación que han alcanzado a escala individual, bien, en los campos. Ahora, lo que les quiero mostrar es cómo, además de esta escala individual, ellos han trabajado la escala comunitaria o fueron un nivel más alto de organización social para poder cosechar el agua de lluvia. Lo que vemos acá es una ruta asfaltada, bien, esta parte oscura que se ve acá es bosque nativo, esto de acá son cultivos agrícolas que ellos tienen o lotes destinados a pasturas ganaderas, pero quiero que se concentren en esta línea. Esta línea de acá, que es una ruta como tenemos en cualquier lado del mundo, pueden ver que ellos han hecho como un manchón chiquitito, separado a 500 metros uno de otro a lo largo de toda la ruta. Acá les hago un zoom. Cada uno de esos manchones chiquititos que se ven acá es una represa. Lo que hacen es, cuando llueve y el agua escurre por esta ruta, le hacen una picada, un camino para que el agua ingrese a la represa, la llene y cuando está llena salga y siga su camino. Estas represas están a lo largo de una sección muy grande de la ruta, de varios kilómetros. Entonces, de esta forma, ellos se aseguran que cada vez que llueva, tienen el agua de escurrimiento superficial necesaria para llenar estas represas y usarlas después comunitariamente en distintos campos. Otro ejemplo de organización social al servicio de la cosecha de agua de lluvia es estos que ven acá. Esto es hoy en día una de las 3 ciudades principales que componen ese área que les mostré encerrada en el círculo rojo en el mapa inicial. Las 3 ciudades son Loma Plata, Filadelfia y Newland. Hoy en día esa familia que ustedes vieron en la década del 30 sentadas en el medio del bosque viven en estas ciudades que les estoy mostrando en esta foto satelital
Y las ciudades tienen un montón de represas dispersas por dentro, digamos, de la ciudad. Por ejemplo, cada área que yo les encerré en amarillo es una represa. Lo que ellos hacen es cosechar todo el agua de los caminos, en algunos casos son asfaltados, como este de acá, en otros son sin pavimentar, como estos que ven acá, pero todo el agua de los caminos de las ciudades terminan dentro de un tajamar, y ellos después usan ese agua en forma comunitaria. Al mismo tiempo, todos los techos que ustedes están viendo son de chapa, con una disposición típica de techo dos aguas, tanto para galpones, como ven acá, como para casas individuales. Ellos cosechan toda el agua de lluvia de los techos y de los caminos. De esa forma se aseguran individual y comunitariamente de tener el agua de lluvia para poder vivir y que esta ciudad prospere. Finalmente, y creo que el grado más alto de tecnificación que han alcanzado comunitaria los menonitas ha sido la generación de grandes superficies de generación de captación de agua de lluvia, que son estas áreas rayadas que se ven en la imagen satelital, con una batería enorme de represas, como se pueden ver acá, distintas represas. Esto es una foto de este área vista desde terreno, desde un helicóptero. Y con este área, que ocupa aproximadamente 30 hectáreas, en lo cuales ellos deciden sacrificar para hacerse de un volumen muy grande de agua de lluvia, con esto fueron capaces de alimentar a una fábrica, a una industria, que produce leche, es una industria láctea, pero además de leche produce productos derivados lácteos. El ejemplo más paradigmático que tenemos es que los yogures que se producen en el medio del Chaco paraguayo, en estas fábricas que ven acá, se comercializan hoy en día en grandes supermercados de Asunción, ciudad ubicada a 400 kilómetros de distancia. Los yogures que salen de esta fábrica con el sello menonita son producidos exclusivamente con el agua de cosecha de agua de lluvia que ellos logran de esta forma. Bien, es realmente algo que yo no lo he visto después de estudiar muchísimo en otros lugares del planeta. Bien, haber llegado a este nivel de tecnificación. Entonces, como síntesis de este tercer eje de la conferencia, tenemos por un lado que donde hubo una necesidad, nació el derecho de acceder al agua de lluvia, al agua, perdón, mediante la cosecha de agua de lluvia. Bien, esto se logró con un conjunto de familias y la necesidad de tener agua a como sea en este territorio tan hostil. Es posible alterar el paisaje para favorecer la captación de agua de descubrimiento. También es posible hacer más eficiente el almacenamiento de agua de lluvia a escala de familia. La sociedad se organiza, en este caso, en función de la cosecha de agua de lluvia en forma comunitaria. Y hoy en día tenemos industrias basadas exclusivamente en la cosecha de agua de lluvia. De esta forma, cerramos el tercer eje de los tres que teníamos pactados para esta conferencia, con una duración estimada de 45 minutos. Como síntesis y conclusión general, tenemos que la cosecha de agua de lluvia tiene un potencial enorme para lograr el acceso al agua en prácticamente todo el planeta. Se la puede realizar a distintas escalas, tanto de forma individual como en forma comunitaria. Puede ser la solución a los problemas generados por la variabilidad climática o por los posibles efectos de cambio climático que están pronosticados para regiones áridas del planeta. Ya sea para contemplar la variabilidad propia de las regiones desérticas, que es enorme, es de las más grandes que tenemos en el planeta, o como para apalear o mitigar los efectos del cambio climático sobre estas áreas que están básicamente puestas en el foco de los cambios más drásticos que vamos a tener en las próximas décadas y que ya estamos viendo efectos hoy en día, es que la cosecha de agua de lluvia puede dar una solución a este tipo de problemas. Lo que les dejo acá es un enlace, bien, que corresponde al canal de Represas Puntanas que tenemos como grupo de investigación y donde subimos toda la información y las actividades que vamos realizando en formato de videos cortos y en algunos casos como documentales a este canal. Bien, todo lo que desarrollamos en la provincia de San Luis lo van a poder encontrar acá. Así que al mismo tiempo, además, les agrego que van a tener dentro de este canal de YouTube una carpeta donde van a encontrar todos los artículos científicos que dan sustento teórico a lo que acabo de contarles recién en forma teórica en esta conferencia. Les agradezco mucho el haber estado en esta conferencia, el habernos acompañado.
Y acá les dejo de vuelta el enlace por si quieren sumarse o ver material referido al tema. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.